Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, donde seguimos trabajando, seguimos tratando, seguimos hablando acerca de temas relativos a la guerra cristera. Y hemos abordado cosas bien interesantes ya globalmente, haciendo una especie de recuento. Vemos cómo ya hemos hablado de los actores, hemos hablado de los actores de ambos bandos y de algunas de las estrategias que utilizaron cada uno de ellos, incluso hablamos de un antecedente. Y cuando hablamos de ese antecedente, obviamente creo que se convirtió en una especie de punto a llamar la atención, porque cómo fue posible que se determinara que un evento que había sucedido 8 años antes sirviera para que los defensores de la religión hicieran una serie de actos preparatorios al conflicto. Y obviamente uno de ellos fue lo que les comentaba del boicot económico y cómo, bueno, lamentablemente no hubo una respuesta generalizada y finalmente no queda más que la posibilidad de que finalmente se lleve a cabo este enfrentamiento entre las dos potestades que estaban en pugna. En este caso, el gobierno federal y en este caso, la Iglesia mexicana. ¿Qué es lo que hacen finalmente cada una de esas partes en conflicto? Bueno, el clero mexicano, la iglesia mexicana, lo que hace es que la gran mayoría de sus obispos salen del país. Algunos de ellos se van a los Estados Unidos, hay otros que se van, el señor José Mora del Río, arzobispo de la Ciudad de México, se va a Cuba y hay también algunos obispos y arzobispos que se van a Roma, al Vaticano. Entre ellos, el arzobispo de Durango, el señor González Valencia, ese era su nombre, y él es uno de los que se van precisamente para tratar de encontrar apoyos dentro de todo lo que era la curia romana y desde luego tratar de encontrar apoyos en la alta jerarquía de la iglesia católica. Pero también hay sacerdotes, bueno, hay obispos que deciden quedarse en México. Y uno de ellos, desde luego, era el arzobispo de la ciudad de Guadalajara, en este caso el señor Francisco Orozco y Jiménez, que él toma la decisión de permanecer al lado de los combatientes, no de los combatientes, sino de los defensores de la iglesia, y seguir de cerca los acontecimientos, estando, según palabras de él, pues un poco más al pendiente de todos los creyentes que había puesto Dios en sus manos. De manera que ahí ya no hay un acuerdo completo, sino que cada quien va tomando las decisiones que consideran que son más adecuadas para poder hacerle frente a la situación. Obviamente, en el momento en que se cierran los templos, que se ordena el cierre de los templos, y aquí quiero ser bien enfático porque luego hay una serie de confusiones. Déjenme decirles que quien ordena el cierre de los templos no es el gobierno. Quien ordena que se suspende el culto, que se cierren los templos, es precisamente el episcopado. Y lo que quieren hacer es presionar al gobierno federal con la respuesta de los católicos para poder así orillar a que se tome una decisión diferente con respecto al problema por parte de los gobernantes mexicanos. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada y lejos de repensarlo, lejos de replantear una solución o de buscar otra solución al problema, simplemente lo que el Estado mexicano dijo, bueno, que lo tomen un comité de ciudadanos y suspendemos el culto y el que tenga alguna operación de culto
ya que ellos decidieron cerrar las iglesias. Quien tenga algún acto de culto, entonces está infringiendo la ley penal, la ley Calles, y en ese caso vamos a aplicarla y va a tener una sanción. Entonces, ante esta situación, es evidente que la gente no supo exactamente qué es lo que debía de hacer, y la mayoría de ellos, quienes tomaron la decisión de confrontar de manera directa, se fueron reuniendo en pequeños grupos y tomaron una decisión, esto es, las dirigencias locales, con el apoyo de la Liga Nacional Defensora de las Libertades Religiosas, tomaron la decisión de que el conflicto estallara el día 1 de enero de 1927. Es a partir de ese momento cuando se escucha o cuando se empieza a hablar acerca de una serie de levantamientos en contra del gobierno, y que eso ya el gobierno empezó a verlo como un acto de provocación, como un acto de desobediencia, y obviamente pues un gobierno en ningún momento va a estar, y lo pongo entre comillas, soportando, tolerando, dándole todo el reconocimiento a un grupo de ciudadanos que toman las armas con el propósito, porque además era evidente, de revertir las decisiones que había tomado este gobierno. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo reacciona la gente una vez que el gobierno ordena a las distintas comisiones militares, o a los distintos cuerpos militares que estaban en cada una de las entidades, pues reciben la instrucción de responder a las agresiones, y ante la presencia de un grupo que estaba proponiendo una situación de conflicto, pues el ejército recibe la instrucción de responder a esa fuerza adversa con fuego letal. Y eso, desde luego, fue el principal detonante de todo lo que se conoce con el nombre de Guerra Cristera. ¿Cómo desarrollaron el enfrentamiento militar en las zonas en donde hubo estos primeros escarceos entre rebeldes y el ejército? La manera como se fueron resolviendo o lo fueron enfrentando fue a través de lo que se conoce con el nombre de la guerra de guerrillas. Y hubo un evento bien interesante, una cosa bien interesante, amigos. Y aquí, bueno, es ciertamente lamentable, no todo mundo hemos estado conociendo el territorio donde se desarrollaron las hostilidades, pero es una zona donde hay hay montañas, hay cuevas, hay arroyos y hay cercas, pero cercas no de malla ciclónica, no de alambre de púas, sino cercas hechas con piedra, y en cualquiera de estos lugares cabría perfectamente la posibilidad de que los combatientes cristeros agredieran físicamente y con disparo de armas de fuego a las fuerzas federales, y obviamente permanecieran hasta cierto punto a resguardo de una posible respuesta violenta por parte del ejército. Y además había dos elementos más que eran importantes. Uno, el conocimiento que se tenía del territorio donde se llevaban a cabo esas operaciones o esas confrontaciones. Como eran los campesinos, como eran los rancheros los que tomaron las armas, ellos conocían perfectamente el territorio en el que se estaban moviendo. Y a diferencia de ellos, el gobierno
no tenía los efectivos militares, no tenían todo el conocimiento de la zona en la que estaban combatiendo. ¿Por qué razón? Porque habitualmente hay la práctica y hay la tendencia de mover un cuerpo del ejército de una entidad a otra entidad cuando hay un conflicto. De tal suerte que muy probablemente los combatientes, no sé, del estado de Michoacán, no eran del estado de Michoacán, sino muy probablemente hubieran ido de Sonora, o hubieran ido de Chiapas, o hubieran ido de Colima, y no tenían el conocimiento de cómo estaba el territorio. En cambio, los lugareños sí conocían el territorio y había otra cosa bien importante: tenían un manejo excepcional, al menos en la región de los Altos de Jalisco, un manejo excepcional del caballo. O sea, con grupos pequeños, movidos con mucha rapidez a caballo, entre ranchería y ranchería, tenían la posibilidad de enfrentar de manera directa a cuerpos bien armados del ejército, y esos cuerpos bien armados del ejército no tenían posibilidades de someter a sus rivales por la simple y sencilla razón: primera, de que no los veían, y segunda, de que no los alcanzaban. En ese sentido, fue como obviamente el combatiente de la causa de los rebeldes, ellos fueron los que empezaron a tener eh, sonadas victorias en esos escarceos, y empezaron a tener una moral más alta porque iban teniendo éxito en sus acciones. Aquí habría que mencionar una cosa, amigos. Esto es lo que propicia el surgimiento de la palabra cristero, porque el cristero, la categoría de cristero, se las asignaron los soldados mexicanos a los combatientes por la religión, porque el grito de combate que tenían los defensores de la iglesia era "Viva Cristo Rey". Y cuando decían Cristo Rey, entonces el nombre o el mote que les pusieron los soldados federales fue el mote de cristeros. Y de ahí es donde se acuña esta palabra. Entonces ya tenemos los dos combatientes armados, ya hemos visto cómo se han confrontado. Ahora, con esto ya podemos dar iniciado el zafarrancho de combate, y ahora sí, creo que hemos llegado al punto a partir del cual vamos a poder empezar a hablar acerca de algunos personajes que tomaron parte en los eventos bélicos, y de cómo los fueron resolviendo. Por el día de hoy, hasta aquí lo voy a dejar. Me da mucho gusto el poder comentar esto con ustedes. La verdad es que ya estaba yo ansiando llegar a este punto, pero antes necesitaba mostrar todo el panorama. Yo los invito, amigos, a que se suscriban, a que nos sigan semana a semana en YouTube, en Spotify, y bueno, espero que ustedes tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Hasta pronto.